Eso dura y crece, va adelante en muchas encarnaciones. Mire, la evolución humana tiene muchas encarnaciones y el crecimiento de la vida espiritual demora mucho tiempo. Les voy a hacer un planteo. Un planteo es una palabra que no hay en... ¿Presentación? Una presentación en términos de tiempo cronológico. Según las enseñanzas teosóficas, el ser humano adquirió la mente, tuvo un cuerpo maduro y empezó la evolución humana hace 18 millones de años. Entre una encarnación y otra hay distintas opiniones respecto al tiempo en años físicos, desde la muerte hasta el nuevo nacimiento, en que el alma demora en encarnar nuevamente. Pero algunas opiniones coinciden en que entre una y otra encarnación pueden haber 800 años de separación. Si hemos encarnado a 800 o 1000 años, desde hace 18 millones de años que empezó la evolución humana, ¿cuántas vidas hemos tenido? Yo no he hecho el cálculo porque no tengo cerebro matemático y apenas sé sumar 2 más 2. Pero quizás con ayuda de una computadora se pueda calcular la enorme cantidad de existencias físicas que hemos tenido. Por eso no hay que tener ansiedad, hay que empezar a trabajar por la vida espiritual. Pero, ya tengo que conseguir, ya tengo que mejorar. Pasa tantos años y todavía no logré vencer. Tómeselo con su tiempo, con el tiempo con que la naturaleza va cambiando las cosas y agréguele la fuerza de su voluntad. Pero no todos han llegado al mismo tiempo. No todos. Yo estoy haciendo una línea general. Si no serían 18.000 encarnaciones. Serían... hizo el cálculo. No. Me voy a apartar un momento de esto, porque las cosas tienen que entenderse, ¿no? A la evolución terrestre, se le llama evolución terrestre o cadena terrestre, a una cadena de mundos cuyo mundo más denso es el mundo físico. Y hay otros 6 mundos sutiles, pero el mundo físico es el planeta Tierra y por eso se le llama cadena terrestre. Toda la vida que anima esta cadena terrestre viene de una cadena anterior. Hubo una cadena anterior y esa cadena culminó su evolución, entró en reposo, en desaparición. Toda la vida de esa cadena reposó y cuando la evolución terrestre comenzó, toda esa vida vino a la evolución terrestre a seguir evolucionando, ¿no? En esa encarnación anterior había seres en muchas etapas de evolución, en 7 grandes etapas de evolución. Cuando esas 7 etapas de evolución vinieron, los que estaban más evolucionados alcanzaron la liberación en la raza Atlante. Fueron una gran cantidad. Por eso, dice Ricardo, que serían 18 millones de años si las mónadas más evolucionadas de la cadena lunar, la cadena anterior, hubieran seguido encarnando hasta ahora. La evolución terrestre empezó con mónadas en 7 grados de evolución. Vamos a poner un ejemplo y ustedes van a entender. Hay un colegio primario. ¿Cuántos grados tiene en Brasil un colegio primario? En Argentina son 7 grados. Entra la crianza de 6 años y sale la crianza de 12 o 13 años y terminó el ciclo primario. Entonces, en la evolución de un año en un colegio, hay pequeñitos en el primer grado,
en el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, o sexto. El que está en sexto grado está a punto de salir del colegio primario. Ya cumplió todos los años del colegio primario, pero el que ingresó recién tiene que pasar todos los años del colegio primario. Cuando la evolución lunar vino a la Tierra, los que estaban en sexto grado en la evolución lunar vivieron algunas encarnaciones protegidos de sus maestros y alcanzaron rápidamente la liberación. Se convirtieron en maestros. En la escuela hay maestros, ¿verdad? Cuando empezó la evolución terrestre, no había maestros porque la evolución humana no había alcanzado todavía el grado de maestría. Entonces, los dirigentes espirituales que dirigen la evolución terrestre contrataron maestros de una evolución superior, que es la del planeta Venus. Y una cantidad de maestros de Venus vino y enseñó a las almas a ser maestros. Ellos nos siguen enseñando a que nosotros seamos maestros. Cuando la Tierra fue produciendo maestros, producía un maestro, uno de Venus se iba y uno de la Tierra ocupaba en la gran fraternidad blanca el lugar que tenía el maestro que se fue, porque él ya era maestro. Ahora la jerarquía, la gran fraternidad, tiene a todos maestros de la Tierra, menos algunos que han quedado de Venus. Es decir, que una vez que la Tierra produjo sus propios maestros, los maestros que estaban contratados, diríamos, de otro país, de otro lugar, ya tenían que los sustituyeran y se retiraron. Bueno, nos hemos ido muy lejos del asunto, espero que esto no haya sido muy enredado. Y volvemos al misticismo. Vamos a ponernos de acuerdo y volver al misticismo. Cuando un hombre de pueblo, un hombre de ciudad, o un monje, un sacerdote de una religión, sentía ese llamado superior, decíamos esta mañana que según sus concepciones religiosas, consideraba que el camino a Dios lo obstaculizaba el diablo, el demonio, y por tanto atacaba al demonio para poder llegar a lo divino. Y como el demonio se enseñó en muchas teologías que era el cuerpo físico, la carne, se decía la carne es pecadora, en la carne está el mal, entonces hubo las flagelaciones. Las flagelaciones, no voy a empezar a flagelarme ahora nuevamente como a la mañana, pero ellos encontraron que tenían que combatir al demonio flagelando al cuerpo físico. Todavía no habían aprendido en su misticismo que recién empezaba que el mal había que atacarlo en la mente y que la mente es la que produce el bien y el mal. La mente es la productora de los valores, ya sea de los valores mundanos, pero también nos lleva a los valores de carácter espiritual. De ahí que hasta hace un siglo se consideraba a esos místicos que se flagelaban como místicos seres enfermizos y se consideraba el misticismo una enfermedad psíquica, una enfermedad psicológica. Pero eso cambió en la etapa. Por eso había tanta prevención contra la religión, porque muchos religiosos se flagelaban y cuando la ciencia alcanzó poder en Occidente, dijo, ¿por qué esa gente se flagela? Son ignorantes, son enfermos. Ellos tienen que estudiar, tienen que progresar de otra manera, pero no tienen que mortificar al cuerpo, porque el cuerpo es el instrumento que tenemos para alcanzar realización. Nuestro progreso lo hacemos a través del cuerpo físico y cuanto mejor es el cuerpo físico, cuanto sus materiales son más nobles, mejores, más rápido se hace la evolución.
Es como si Yehudi Menuhin tocara en un violín malo de quinta categoría, una partita de Juan Sebastián Bach, o tocara en un Stradivarius. Este es un violín y este es otro violín. Este produce sonidos horribles, porque es mal violín. Este otro, un Stradivarius, un Guarnieri, produce sonidos celestiales. El violinista, si tiene que usar el violín malo, no puede expresar armonía. Cuanto mejor es el violín, cuanta más calidad del instrumento, mejor sale la música, mejor se expresa el valor de la música. Del mismo modo, cuanto más grande es el valor, los materiales constituyentes del cuerpo físico y de los cuerpos sutiles, hay que mejorarlos todos, ¿no? Entonces el espíritu tiene instrumentos más adecuados para manifestarse. A partir de que la cultura religiosa y la cultura psicológica y espiritual aumentó, en el día de hoy los hombres de letra, la ciencia, consideran que el misticismo es el llamado que siente el ser humano de unirse nuevamente a la fuente de donde salió. Estamos dispersos, lejos de nuestro lugar de origen, y un día sentimos la necesidad de volver al origen. Quizás esa sea una de las interpretaciones alegóricas de la narración del hijo pródigo en los evangelios, que después de andar por el mundo y despilfarrar la fortuna, finalmente vuelve a la casa del Padre. Y así se cumple la evolución. Cuando sentimos el llamado espiritual, buscamos a un maestro. Así como cuando queremos aprender letra o música, vamos al conservatorio, a la escuela y buscamos un maestro que nos enseñe esas ciencias, también hay una ciencia espiritual. Los maestros de la universidad estudiaron esas materias antes y pueden enseñarlas. Los maestros espirituales pasaron por todas las experiencias humanas. Se graduaron de maestros de experiencias de la vida humana y por tanto pueden enseñar al que está pasando malamente las experiencias de la vida humana. Es por eso que ante las mujeres y hombres muy espirituales sentimos reverencia, respeto. No sentimos reverencia por los políticos, unos están a favor y otros en contra, ni con otra gente que brilla en el mundo. Siempre hay una opinión a favor y una opinión en contra. Pero ante el santo, ante el místico, doblamos la rodilla, nos inclinamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu en nosotros reconoce la grandeza, cómo ese Espíritu se ha realizado y Él está reflejando lo que nosotros queremos llegar a ser. Por eso la palabra reverencia, adoración, entran en la vida espiritual y no entran antes. Se busca un maestro de sabiduría y el maestro de sabiduría espiritual no es como el maestro de la universidad. En la universidad estoy flojo en alguna materia, entonces busco un profesor, un maestro, le abono sus honorarios, el dinero que me cuesta a mí, las clases que me va a dar, y él me da clases y me prepara para el examen que tengo que dar. Pero en la vida espiritual no encontramos a un maestro a quien le podemos pagar con dinero. Decir, maestro, mire, acá van $50,000 por la primera iniciación. ¿Usted me puede dar la primera iniciación? Eso no existe en el mundo espiritual.